Bueno, Félix, ¿de dónde eres? De aquí, de Sevilla. Sevilla. Sí. ¿Creciste aquí? Na- ¿Naciste? Nací aquí, crecí aquí, sí, y aquí sigo, por ahora, sí, Todavía. todavía, ¿Nunca sí. fuiste fuera como de la Eh, Sevilla? sí, estuve viviendo en Alemania, Ajá. también un tiempo en Barcelona, Ujú. y bueno, he viajado bastante también, he tenido la suerte de viajar Ujú. por muchos sitios de Europa y un poquito más allá. Ujú. Y, pero bueno, ahora estoy aquí, en Vale. Sevilla, sí, sí. Cuéntame un poco de tu infancia, cómo has crecido. Ah, como en mi familia en Así concreto, tú personalmente, sí, así como... pues bueno, yo soy el pequeño de tres hermanos, o sea, una hermana que es la mayor y un hermano que es el mediano, Ujú. de una familia pues, sevillana que eh, hemos vivido pues gran parte de nuestra vida en una zona periférica o casi periférica de la ciudad que se llama Polígono Sur. Ujú. Am, y bueno, una familia, am, por denominarlo de alguna manera, sería como una familia de clase trabajadora. Mi padre trabajaba, mi padre ha sido taxista durante muchísimos años y pues mi madre ama de casa y, y bueno, pues una familia como común, podríamos decirlo. Vale. Sí, con, con nosotros que íbamos al colegio al lado de casa, jugábamos en el barrio, sí, éramos como... jugábamos con los niños del barrio que éramos todos en torno a las mismas edades Ujú. y bueno, pues disfrutando de la infancia como cualquier niño, ¿no? Ujú. Mm. ¿Cómo te impactó tu infancia hasta ahora? ¿Cómo me impactó mi infancia? Bueno, la verdad que bueno, en casa, por ejemplo, si vamos un poquito más profundos, la Sí, verdad, claro. sí, sí. eh, pues mis papás o mis padres fueron una pareja o un matrimonio que a pesar de que quizás que ambos se querían el uno al otro, la manera en la que el uno quería al otro no siempre fue la más sana. Ujú. También como consecuencia de su educación, ¿no? De la educación que recibieron. Pero bueno, pues esto hizo que no se trataran a veces con el respeto que una pareja necesita. Y pues como muchas otras familias de entonces y también ahora, fue que se repite. Mi padre pasaba mucho tiempo trabajando fuera de casa y pues entonces mi madre se quedaba en casa como ama de casa, como cuidando de nosotros. Y bueno, pues esto hacía que en determinados momentos hubiera como situaciones de mucho estrés por parte de ambos dentro de la pareja como individualmente cada uno, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta que claro, también como sostener una familia con tres hijos ya también es algo que puede resultar bastante complejo, ¿no? Y difícil de hacerlo con todo el amor que a un padre o a una madre le gustaría, ¿no? Porque al final también somos humanos, ¿no? Y también nos equivocamos y cometemos errores y forma parte de la vida. Pero con respecto a ahora, pues quizá que la adolescencia pues fue como un punto ahí de transición donde creo que fue cuando más pude sentir
dificultad con respecto a quién soy o a quién era entonces, cuál era mi identidad, como en la relación conmigo mismo y pues esto también se notaba un poco después en cómo me relacionaba con los demás, cómo me sentía que podía ser parte de otros grupos de personas, ¿no? Sí. Y no sé si te referías a eso o... Sí, está bien. Sí. O sea, hasta ahora, ya ahora me siento diferente, claro, bastante más diferente, porque pues con el paso de los años también he puesto mucho empeño, ¿no? Como he puesto mucha atención y mucha conciencia y en poder cuidar de mí, resolver estos conflictos, estas situaciones que he podido experimentar en mi vida cuando era más joven, ¿no? Cuando era niño o adolescente. Como que gran parte de mi vida ha estado centrada en eso y pues hay una diferencia ahora con cómo me siento ahora, claro, sí. Creo que me siento, la verdad, en un momento bastante tranquilo, ¿no? O en paz, más allá de ciertas situaciones que pueden seguir ocurriendo a veces, pero sí. ¿Qué te ayuda a llegar a la tranquilidad o la paz? Ujú. ¿De qué prefieres? Para mí, o sea, normalmente no es una sola cosa, son como varias cosas. A veces pueden ser separadas y otras veces como el conjunto de todas ellas. Pero el silencio es una cosa que me trae mucha paz cuando no lo estoy buscando también a veces. O sea, a veces lo busco y es efectivo y también me da paz. Pero a veces también ocurre cuando no estoy como teniendo que hacer que haya silencio, sino que como de repente el silencio parece que llegará, como que viene de una decisión un poquito como más interna, no tan consciente. Y ahí es creo como que llega a un silencio que me da muchísima paz, ¿no? Que igual a veces como que siento que la paz y el silencio casi que fueran la misma cosa, ¿no? Sí, es como... Pues también a veces es cuando consigo liberar mi mente, ¿no? Cuando de repente hay situaciones en mi vida en la que me quedo como un poquito atrapado y pues a través de un proceso personal, ya sea acompañado por un profesional o ya sea porque lo hago yo a través de mis propios recursos o mis herramientas, pues consigo tomar conciencia de qué es aquello que me está pasando y cuáles son los componentes o los contenidos de eso que me está pasando y consigo percibirlo de otra manera, como decía también antes, y como resignificarlo, como cambiarle el sentido que tenía antes para mí, con todas sus cargas emocionales y psicológicas. Y como que esa carga emocional o psicológica como se disuelve o toma como otro significado que me ayuda a poder atravesar esa situación o esas situaciones, como a ir más allá, a liberar mi mente de ese recuerdo, de esa memoria y crear espacio para evitar el vacío que dejan y ver cómo la vida me sostiene por sí sola, ¿no? Como que no tengo que hacer nada para sentirme en paz ni para sentirme vivo, ¿no? Es como que ya sí,
y sentirme querido también, ¿no? Para sentir que en realidad estoy siendo amado, que amo también y que la vida me ama y que todo está bien, ¿no? Como esa parte tan importante nuestra, ¿no? De nuestra conexión espiritual y como pues sentir la divinidad, ¿no? Sentir a Dios también de alguna manera, o el universo, como lo quieras llamar, ¿no? Pero sentir que formas parte de la vida, ¿no? Y que la vida forma parte de uno mismo también. Como, sí, creo, como nunca dejamos de ser espirituales, o como más decir que las situaciones de nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que hacen que dejemos, es como si dejáramos de sentirnos espirituales, ¿no? Pero en realidad no hay que hacer nada para sentirse espiritual, ni hay que sentir nada especial para ser espiritual. Yo creo que la espiritualidad forma parte del ser humano. Pero sí, claro, o sea, si doy una respuesta a esa pregunta, sería sí, me siento muy espiritual y en mi vida me ha acompañado durante mucho tiempo, también ahora como prácticas espirituales y rituales de carácter espiritual, como siempre a lo mejor por una necesidad muy profunda de estar siempre conectado con esa parte de nosotros, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de tu trabajo. De mi trabajo, sí. Okay. De tu trabajo. Vale, pues bueno, soy bailarín y coreógrafo de profesión y bueno, estudié aquí en Sevilla, en el Centro Andaluz de Danza, y después pues marché a Alemania para terminar mis estudios en otra escuela privada y ya después me quedé ahí pues trabajando durante 3 años más y bueno, esto es lo que hago, dependiendo del momento. A veces estoy como más involucrado como bailarín, otras veces más como coreógrafo y otras veces más como yo bailarín y coreógrafo a la vez, ¿no? Las dos cosas y casi a veces otras cosas más, como productor, gestor, pues estoy como a veces en diferentes proyectos personales de solos o de unísonos, o sea, como unipersonales, perdón. Sí, pues decía que también trabajo como terapeuta Gestalt y del movimiento en esta combinación entre danza o danza contemporánea y igual otros estilos de danza como el contact improvisation y la terapia Gestalt en este caso. Y también trabajo como docente o como profesor de contact improvisation, danza contact improvisation y danza contemporánea, y también pues como profesor de yoga. ¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo? Lo que me gusta más de mi trabajo es bailar. O sea, si hay como... Pues creo porque me sirve como medio de expresión, ¿no? Medio de expresión y de liberación de mi cuerpo. Me ayuda como a sentirme libre y a poder expresar todo aquello que me mueve en la vida, todo aquello que se mueve también en mi cabeza, mi imaginación, y me ayuda como pues a transmitir un mensaje, ¿no? Al público, al mundo, a las personas que quieren recibirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué trata el mensaje? Pues depende.
Ahora en la propuesta que estoy haciendo, en este solo de danza, un poco danza-teatro más bien podríamos llamarlo, pues precisamente habla de cómo la danza, el teatro, pero sobre todo cómo las artes escénicas también en general, o como la acción escénica, nos puede servir como una manera para reinterpretar, o sea, reinterpretar y a la vez en esa reinterpretación de una historia de nuestra vida. En este caso en el sol es como una historia de mi vida que yo percibí de una determinada manera. Al llevarlo a la escena me da como una posibilidad de ver cuáles son las partes que estaban involucradas en ella y cómo aislarla y poder verla desde diferentes lugares para entender cuáles son otros posibles significados. Pero sobre todo, ¿dónde estaba el amor? ¿O dónde no estuvo el amor en esos recuerdos, en esa memoria? Para poder traerlo a esa acción escénica y que sirva como una manera de cómo transformar lo ocurrido, cambiarle su significado y cómo estas historias, que pueden ser historias mías, algunas como muy fieles a lo que ocurrió, otras a veces como un poquito más ficticias, como que tienen un poco como un contenido real, pero también a veces tienen un contenido imaginario, pueden servir como catalizadores de experiencias pasadas similares del público que está viendo esta propuesta escénica. Sí, como en ese transformar el significado, en ese reinterpretar el significado de aquello que ocurrió y que pudo ser una experiencia dolorosa. Al yo cambiar el significado, al darle otra percepción dentro de la escena, a través de una acción escénica, donde puedo estar usando los mismos elementos y los mismos contenidos, pero donde busco la manera de ver dónde el amor puede ayudar a transformar aquella situación. Otras personas que también lo ven, también pueden sentir que algo se transforma en sus vidas, en esa memoria de ese recuerdo que es similar al que están viendo, de esa imagen, de esa historia que estoy contando. Sí, como de esa atmósfera que crea y que le puede traer el recuerdo de otro momento de su vida en el pasado. Entonces, como producir un efecto catalizador de una situación, como si todo el mundo de alguna manera pudiera sanar viendo algo que está siendo sanado. ¿Sí? Como multiplicar la experiencia, amplificarla, no solamente con mi movimiento o con mi expresión o con un texto, pero a veces también como incluyendo otro tipo de elementos, como otro tipo de imágenes o sensaciones, como olores, sonidos, sí, o a veces incluso poder mezclar el contacto en todo esto, sí, la sensación del tacto, sí, todavía estoy ahí elaborando, a ver cómo, sí, Profundo así también. sí. Bueno, ¿qué es lo más importante en tu vida? Wow, vaya pregunta.
lo más importante en mi vida, pues mi salud. Sí, si tuviera que decir qué es lo más importante en mi vida, pienso que es mi salud. Sí, como sentirme saludable, creo que es lo más importante. Y después, pues creo que la salud de mis seres queridos, ¿no? Como saber que las personas a las que quiero, pues están sanos también y sí, y que van a estar ahí mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que eso sería lo más importante. ¿Tienes un aprendizaje como de tus últimos años que llevaste? Ok, como un aprendizaje. Así como lo primero que se me ha venido, podría decir que es la importancia de la salud mental, ¿sí? Así como que estas dos palabras juntas suenan ya también bastante importantes, ¿no? Pero obviamente también por mi trayectoria, ¿no? Por el ámbito personal y profesional del que vengo, obviamente nunca separada de la salud corporal, porque igual estoy diciendo salud mental, pero una salud mental nunca se puede entender, creo, separada de una salud corporal, ¿no? O sea, me refiero a que no hay una cosa que venga antes que la otra incluso, ¿no? Como hay veces que hay cosas que podemos hacer a través de nuestro cuerpo que tienen como un efecto en nuestra mente y viceversa, ¿no? Como hay un efecto hacia nuestro cuerpo de algo que hacemos en nuestra mente, ¿no? De un cambio que producimos en nuestra mente, ¿no? Como la mente no entendida como no separada del cuerpo, ¿no? Ese para mí sería como uno de los aprendizajes de mi vida que creo que me siguen acompañando, además como algo como muy básico, muy básico. Sí. Pero también así muy importante me parece. Sí. Tanta información. Ajá. Sí. Como escuchar al cuerpo. Eso también, aunque sea algo que hoy día a lo mejor también se repite mucho y incluso como este sistema capitalista también se haya querido como apropiar de este mensaje, ¿no? Sí. Pero hay algo de verdad, ¿no? De auténtico, ¿no? En ese mensaje de que sí escuchamos al cuerpo. Yo creo realmente que sí, creo que es una realidad que cuando más allá de ir a un gimnasio, ¿no? O más allá de hacer deporte, o mismo de hacer yoga, ¿no? Porque a veces, obviamente es como cada uno lo percibe, cada uno lo vive a su manera, pero creo que es algo más profundo aún, ¿no? Que va más allá de que tengamos una práctica física, corporal o de movimiento en el que podamos sentirnos cómodos, sí, como que creo que también ayuda a entenderlo cuando somos capaces de percibirlo como algo que incluso trasciende a nuestro cuerpo. Como que al final el cuerpo es como el contenido, algo que nos hace estar teniendo esta experiencia de la vida aquí, pero nuestro ser va más allá de lo que podemos percibir a través de nuestro cuerpo
y pues el cuerpo puede ser el canal a través del cual somos capaces de amplificar y multiplicar la manera en la que experimentamos la vida, pero igualmente no quedarnos atrapados en nuestro cuerpo como el único medio por el que podemos sentirnos sanos o en paz, sino como poder entenderlo como que es algo que siempre puede ir, nuestro ser va más allá de todo eso. Y al final es nuestro ser más auténtico el que necesita sentir esa paz, ¿no? Como es algo que va más allá de ciertos parámetros formales o ciertos estándares sobre lo que creemos que tiene que ser sentirnos en paz, o no sé, es algo tan particular o tan personal que para mí es como que es algo que al final va más allá de lo que nos pueda decir, por decirte algo, un influencer en Instagram, ¿no? Sí. ¿No? Porque puede ser que hoy día seguimos como el gurú se ha convertido en un influencer, ¿no? O el maestro, y bueno, pues puede haber muchos influencers que sí tengan el conocimiento, que sí tengan la experiencia y que sí puedan decirnos cosas que son que pueden tener un valor al nivel de nuestra salud, de nuestra paz mental, de nuestra felicidad, en muchos casos, pero en otros casos estos influencers pues pueden decirnos cosas que no nos están ayudando para nada, ¿no? Entonces, bueno, hay algo como también de saber dónde estamos, qué criterio tenemos a la hora de la información que recibimos, también la que transmitimos también al otro, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo. Sí. Porque nuestra mente herida, nuestra mente del ego, siempre es como algo muy molesto, ¿no? Es como algo que está siempre queriendo tomar nuestra energía, llamar nuestra atención, queriendo sentirse importante, sentirse especial, pero solo cuando eventualmente conseguimos hacerlo un poco más alejado de nuestra mente es cuando conseguimos llegar realmente al corazón del otro, ¿no? O que lleguen a nuestro corazón y que esa información penetra, ¿no? Dentro de nuestro ser. Vale. Sí, ya está bien, ¿no? Muchas gracias. No, voy a recoger esto, que lo estaba viendo por ahí, moviéndose. Está bien. Muchas gracias. ¿Está bien así ya? Sí. Ok, perfecto, Por muy bien. contarnos la historia de tu vida. Sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti.